déjame saludar a los maestros porque ya llegaron a la mesa, ya llegó el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Las Damas del Poder es el más reciente. García Luna, el Señor de la Muerte, convertido en un libro de referencia para entender lo que estamos sufriendo hoy. Tenemos que entender quién es el Señor de la Muerte, García Luna, el superpolicía de Calderón. Le recomiendo también como referencia Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Ya llegó también el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que le pido que apoye todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, y que lo apoye también en X, antes Twitter, @Jaime Journo, gran amigo de Sin Censura. Ya llegó también tempranito el maestro Jaime Hernández, y Norman Pearl también está listo para dejar la víbora chillando. Recuerde que Norman Pearl, Paco Cruz y Jaime Hernández lo esperan de 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes, en Norman Pearl TV. Equipo completo, carro completo para cerrar la semana. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, buenos días. Norman, Jaime, buen viernes, fin de semana. Fíjate cuántos temas, todos los temas que estabas tocando son importantes, pero mira, el de Vicente Fox es patético. Primero porque verdaderamente ya está senil. Ya está senil, está divagando, disvariando, dirían en mi pueblo. Fue un tipo que gobernó, si eso se llama gobernar, por ocurrencias o al ahí se va. Yo recuerdo nada más, voy a recordar algunas cosas que dijo. Resolveré Chiapas en 15 minutos. A María Félix la recordamos como la gran impulsora que fue del cambio democrático. Y a mí la que me mata de risa, cambiemos la raíz sin cambiar las raíces. En otras palabras, cambiemos para seguir igual. Y ese... mira lo que dice en esta entrevista. Bueno, dice cosas muy interesantes. Dice que los partidos políticos ya no tienen remedio ni al 27 ni al 30. Están acabados. Dice que ya despertaron. No, se me hace que él sigue durmiendo. No sé quién le presta el celular, pero quien se lo preste, la verdad es que es un hombre que en 2001, no, él llegó a la presidencia en 2000, el 1 de diciembre de 2000, pero se le olvidó que terminó domesticado por las tentaciones faraónicas priistas y entregó todo el poder a Marta Sagún Jiménez, luego primero su compañera en el PAN y luego su esposa, y terminó domesticado por las tentaciones faraónicas priistas y terminó refugiado en las faldas de Martita. Y es un hombre que nunca entendió de lo que se trataba el cambio, que él pudo hacerlo. ¿Recuerdan cuando llegó a la presidencia? Bueno, cuando era candidato presidencial prometió acabar con el PRI, pero la verdad es que fue humorismo, de pronto tenía humorismo, hoy ya ni eso, y se fugó de la realidad. Y yo digo, desde entonces se fugó y se traicionó a sí mismo prometiendo hacer menos pendejadas. Es textual, esto lo dijo él, prometió hacer menos pendejadas que los demás y terminó sintiéndose mejor presidente que Benito Juárez. Textual lo dijo, me los llevo de calle a todos. Y por disparatado que sea lo que dice hoy, es que siempre fue disparatado, Vicente, Jaime, Norman, siempre tuvo aires presuntuosos de estadistas, y terminó porque nadie le hiciera caso. Tiene un humor negro involuntario, así que Fox quedó atrapado en, en su lapidario con Estados Unidos, ni a mentadas de madre ni a sartenazos, y nunca pudo resolver ningún problema de este país. Su estatura de Estado es pequeñita, Vicente, es un enano mental. Yo recuerdo alguna entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga y le preguntan, entonces, ¿está usted satisfecho de lo que ha hecho? Claro que sí, muy satisfecho. No se nos ha dado el crecimiento ni la creación de empleo, no se nos ha dado nada, pero la verdad es que vamos muy bien, y lucía sus botas de charol
¿Recuerdan su Jorge Luis Borges? Así lo dijo, lo decía con una GS que nunca pudo entender. Y luego yo recuerdo mucho, voy a Valladolid a hacer una presentación que pues no es por adornarme, pero muy aplaudida. Yo diría que fue ovacionada. Y para rematar con él, vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro para que ya se vaya a la tumba porque tiene suficiente edad. La verdad es que es un tipo que no es gracioso, no tiene humor, y ahora para mí ya está chocheando, Vicente, ya se le fueron. En mi pueblo dicen, aquí tenemos cerca, no sé, a 1 kilómetro, tenemos un cerro bastante amplio y dicen, ya se le fueron las cabras al monte, se le atoró el crecimiento del país, se quedó corto en la creación de empleos, desperdició la oportunidad más clara que se hubiera hasta 2000 presentado para encaminar a México por la democracia y terminó gobernando con los brazos del PRI y de Martita Vicente. Así que hoy lo que está haciendo primero está sepultando a los partidos políticos, ¿no? No van a resolver nada, nadie les cree ya, ya despertó. Pues yo estoy pensando que está en una pesadilla, Vicente, y lo que intente, nada va a funcionar, no le funcionó antes, le funcionó en 2000 por otras razones, por el cansancio que había contra el PRI, pero la verdad es que si lo hemos de juzgar, hay que juzgarlo como un bufón involuntario, un bufón en la casa presidencial y que terminó con un odio enconado contra López Obrador. Y quizás sea lo único creíble, que terminó con odio contra Andrés Manuel López Obrador y él manipuló, no lo digo yo, él lo ha dicho, él manipuló el proceso electoral 2006 para que terminara con aquel fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa. Así que la verdad, Vicente, es un tipo al que no hay que hacerle caso, que no representa prácticamente ya nada y le dan voz pues sus cuates, va Carlos Alarraqui, todos los periodistas de derecho, pero terminó con una riqueza mala vida que controlan los hijos de Marta Sagún Vicente. Y lo de a Javier Alatorre, la verdad es que vamos a ponernos a reír, porque recuerdan una entrevista hace poco de su patrón, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con Adela Micha, claramente le preguntó a Adela Micha, pero entonces sí hay línea en su televisora, y le dijo, pero claro que sí, y el que no la siga se va. Así que entre bufón y bufón, ahí tienes al bufón de Javier Alatorre y al bufón de Vicente Fox Quesada. Buenos días, Vicente, buenos días, Norman, buenos días, Jaime. Viernes ya. Hablando de bufones, los de Perú, los congresistas que, como no les hizo caso la presidenta porque rompieron relaciones diplomáticas, la vamos a declarar persona non grata. Ay, por favor. Mi querido Jaime, eso y lo que quieras ponerle a la mesa, mi querido Jaime, te mando un abrazo. Pues no, yo creo que cuando yo veo a este tipo de personajes que son la decrepitud con 2 patas, uno dice, pero ¿por qué Marta le sigue dando permiso de salir del sarcófago para decir tonterías? Por Francamente. eso no les he propuesto que inviten al duelo de bastonazos a Fox, porque como son puro muchachón, van a decir que abusaron de un viejito. No vaya a ser la de malas, ¿no? No, tremendos estos señores. Y luego también este personaje del Congreso peruano, otra estampa de la decrepitud. Y dicen, bueno, esta gente no se entera que ya pasó su tiempo. No me refiero al tiempo biológico, me refiero, han perdido todo contacto con la realidad, porque ya no se dan cuenta que no solamente México, todo el hemisferio, todo el mundo ha entrado en una nueva era, ya no es la época en la que esta gente estaba acostumbrada a recibir las órdenes de Washington, sí señor, lo que usted diga, qué es lo que sigue operando en Perú, en Ecuador. Veíamos ayer cómo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, solícito, le hacía un recorrido a Kristi Noem para decirle dónde se pueden poner las nuevas bases militares.
dentro de 2 semanas tendrá que convocar al Congreso para que se vote y se modifique el artículo número 5 para que se autoricen esas bases militares, porque te acordarás que el presidente Correa, Rafael Correa, prohibió, primero cerró la base militar de Manta y luego prohibió el futuro establecimiento. Pues Daniel Novoa, Danielito, Danny Boy, ha decidido entregarse, arrojarse en brazos de Estados Unidos, ahora que Gustavo Petro en Colombia le ha dicho a Estados Unidos: no vas a utilizar todas las bases militares que construiste a lo largo de la frontera con Venezuela, por si acaso se te ocurre invadir esa nación hermana. Entonces, estamos viendo cómo esta gente no se ha dado cuenta que ahora el tren de la historia ha apurado la velocidad. Ya todos los políticos, incluso los mexicanos, tienen que ponerse a estudiar, tienen que darse cuenta que ya el país, el mundo ha cambiado, y lo digo por la gente del PAN, lo digo por Alito Moreno, que seguro Alito Moreno fue el que fue a chivarse con los peruanos de que Morena es un narcopartido, y la Lili Telles, que sigue obedeciendo órdenes directamente de su patrón, el señor Ricardo Salinas Pliego, y de Estados Unidos, y el ridículo de Javier Alatorre. Fíjate que yo creo que Javier Alatorre es de verdad, a mí no me gustaría estar en los zapatos de Javier Alatorre, que se ha convertido en una especie de caricatura de sí mismo, ¿no? Como tratar de negar la evidencia. Es decir, ¿cuántas veces lo hemos visto en memes en calidad de perro que es llevado por Ricardo Salinas Pliego? ¿Cuántos memes hemos visto de Javier Alatorre y aún así se atreve a decir que él solito se manda? No, 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 no. Es querer ver. Porque vi el documental de Netflix, nada más digo, la favorita de Javier Alatorre debe ser aquella que dice: ¿te dan línea en TV Azteca? Que no, que no. ¿Estás seguro que no te dan línea? Que no, que no. ¿Te acuerdas aquella que Exacto. cantaba Juan Gabriel con Rocío Dúrcal? Así está, así Sí, así está. están. Y estamos ya en una nueva era y no se quieren dar cuenta. Y eso te habla no solamente de su condición de rehén, y se ha convertido en rehén del señor, y lo mismo que el señor San Martín, todos ellos son sus efebos, sus esclavos. Y la señorita Lili Telles, la señora Lili Telles, otra más, ¿no? Pero esto también te demuestra hasta qué punto esta gente que se dice periodista, que tenía que tener aguzadas las antenas para saber por dónde están yendo las cosas, no son periodistas. Han vivido atrapados en esos estudios de televisión en donde no, ya ni siquiera les llega el oxígeno. Es realmente patético todo lo que estamos viendo estos días. Y a mí lo que me sorprende es que todavía confían en que se van a salir con la suya, ¿no? Es como el desfile de los generales alemanes que llevaban a todos sus soldados y les decían: vamos, vamos a ganar en la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler. Y así se llevaron a sus ejércitos rumbo al precipicio. Así va a acabar esa historia. Es tan predecible que uno dice: qué falta de visión tienen estos muchachos. Pero en fin, así están las cosas. Y fíjate, y yo quisiera añadir en este contexto, porque para mí representa un contrapunto muy importante, y mientras tanto, Claudia Sheinbaum inaugurando el Centro de Estudio e Investigación de Inteligencia Artificial más grande de América Latina. ¿Ven a qué me refiero? Hay un completo desfase, completamente desfase en el terreno político, en el terreno sociológico, antropológico, económico. Mientras Claudia Sheinbaum, mire cómo la recibieron ayer en Tláhuac, la gente impresionante, donde fue después de inaugurar este centro de inteligencia artificial. Es impresionante este nuevo centro. Ya Claudia Sheinbaum está en el futuro, mientras que Alito Moreno va a refugiarse con los peruanos, a acusar en plana cusica, a decir que Claudia Sheinbaum está vinculado con los cárteles. No, 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 no. Por eso me atrevo a decir que la oposición ya no tiene futuro. Y un último apunte, yo no sé si a ustedes les impresionó,
pero Dante Delgado, la reaparición de Dante Delgado ayer en el encuentro de Movimiento Ciudadano en Jalisco, wow, me dejó impresionado. Qué estampa calavérica, calavérica literalmente de Dante Delgado, el dueño de esa franquicia que le ha redituado, realmente le ha redituado grandes beneficios Movimiento Ciudadano. Y esto demuestra también, miren nada más esta estampa. Es increíble, sabíamos que tenía un cáncer, sabemos que le quitaron el estómago, por Pero supuesto, qué necesidad de exhibirlo así, ¿no? exacto, ¿no? Es un tanto, ¿sabes? Lastimoso, diría yo, es un tanto lastimoso, pero seguramente lo convencieron para que compareciera, para que le sigan diciendo, aquí tú eres el rey, pero yo creo que mucha gente al interior del Movimiento Ciudadano saben que Dante Delgado ya está quizá, no solamente por cuestiones de edad, sino también de salud. Y la gran pregunta es, ¿qué va a suceder al interior del Movimiento Ciudadano el día que Dante Delgado no está? Y aquí me paro para que intervenga mi querido Norman Pearl. Claro que sí. Otra de Juan Gabriel para Javier Alatorre que dice, yo me mando solo. Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé y yo jamás te dije nada y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitaras y ahí sigues mintiendo, Javier Alatorre. Tan es así que cae más pronto un hablador que un cojo. Fíjense nada más cómo ahora vemos a Javier Alatorre con la línea que está marcando Ricardo Salinas Pliego. Fíjense lo que escribe Javier Alatorre en redes sociales. Manuel Ubaldo Vidales, quien disparó contra Carlos Manso, tenía 17 años y fue reclutado por el crimen organizado en Paracho. Dice la fiscalía que no actuó solo. El asesino tenía 10 años cuando arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de AMLO. Es culpa de AMLO. No lo sabía. Híjole. Le fallamos a la audiencia, nótese mi sarcasmo. Bueno, Ricardo Salinas Pliego retoma esto de Javier Alatorre. Adivinen quién le pagaba con una beca mensual al asesino de Carlos Manso. ¿Para esto usan nuestros impuestos? ¡Ah, cabrón! Y Leoncito Krause. No sé si esté también ya en la nómina, el hijo de Enrique Krause. Pero mire, lo dijo, pero no lo dijo. El asesino de Carlos Manso tenía 17 años, lo mismo que el asesino del abogado Cohen en la Ciudad de México, lo mismo que tantos más. ¡Qué tragedia! El abandono de nuestros hombres jóvenes, una enorme deuda de nuestro tiempo. ¡Cabrones! Si hasta que llegó López Obrador empezaron a darse becas a los jóvenes construyendo el futuro, a los que seguían ustedes llamando ninis. No, pues está cabrón. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios, tus opiniones. Fíjense, buenos días, Vicente, Jaime, Paco y a toda la audiencia, la vasta audiencia de Sin Censura. La verdad es que es risible que Javier Alatorre, ante evidencias tan claras que mostrara hace un año en el programa de Adela Micha, Ricardo Salinas Pliego, su jefe, su dueño, su patrón, es ridículo que él salga a decir que se manda solo, ¿no? Porque Ricardo Salinas Pliego abiertamente no solo confirma, sino que, y no solo se muestra en todos los programas de TV Azteca, hemos visto a la misma titular de Ventaneando hablando en beneficio de Salinas Pliego, vemos a todo su personal, incluyendo a Lili Telles, todos, gente incondicional de Ricardo Salinas Pliego, hablando en favor de la mentira o de la verdad o de la media verdad que pueda decir su patrón, ¿no? Entonces, el hecho de que él niegue que se manda solo, o sea, que lo mandan. Que lo mandan, y él dice, yo me mando solo, pues es una alteración de la realidad, de una realidad que todos vemos, que todos tenemos muy claro, y que él quiere ocultar a través de unas cuantas palabras, ¿no? Recordamos perfectamente bien
cuando Salinas Pliego dijo que todos ellos siguen la línea editorial. Y recuerdo perfecto algo que dijo: si fueran independientes, yo no les pagaría lo que les pago. O sea, no hay, es decir, no hay otra forma de contradecir a Latorre, salvo con la evidencia, salvo con la verdad, porque lamentablemente para Latorre todo eso está escrito, todo eso está filmado, todo eso está en redes y todo el mundo lo podemos sacar y recordar con mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, qué temerario, ¿no? De llegar y decir, yo me mando solo. Bueno, se ve ridículo, pero como yo esperaría que Pati Chapoy saliera en la misma tesitura, diciendo prácticamente lo mismo, porque ahora la línea editorial es mandarles a decir que se mandan solos, ¿no? Y que es su inteligencia y que es su iniciativa la que los lleva a hacer ciertas reflexiones de carácter público. Es de risa, me dan muchísima pena, mucha pena, porque hay cosas que no se deben de hacer. Y como pena me da Dante Delgado, y de veras coincido contigo, creo que lo correcto era haber aceptado la evolución de su enfermedad favorable hasta que estuviera en una condición distinta, porque lo que nos dice en esta aparición es que esta nueva figura es la que va a prevalecer por el resto de sus días, y eso es realmente penoso. Creo que hay que tener respeto por sí mismo. La gente que no se respeta es una gente que tampoco no tiene claro exactamente lo que es la política, ¿no? Porque estas risas a un lado de él, de estos jóvenes, pues significan en buena medida no me importa, no me preocupa que estés en esta condición. Creo que no debía haber ido, coincido contigo, creo que cometió un error serio, un error grave. Yo hubiera preferido que se quedaran con mi figura pasada, con la imagen formal que arrastré durante tantos años, y no caer en este cambio de imagen, esta nueva figura que lamentablemente será recordado, si es que no tiene una evolución favorable, de esta forma. Me entristece realmente que pase esto, como me entristece que cualquier persona enferme y llegue a estas condiciones. Claro. Con respecto a Fox, hablando de enfermos. Hablando de enfermos, él también debió haberse quedado cuando algunos pensaban que sabía escribir, cuando algunos pensaban que sabía pensar, pero a lo largo de los años, después de haber terminado su mandato y haber participado en política, apoyando, por ejemplo, al partido contrario o que se creía contrario, que después ya supimos que era efectivamente un PRIAN, Fox debió haberse quedado callado. Fíjense, yo nunca lo había visto escribir, hasta que lo hace, se atreve a hacerlo en Twitter, y cuando lo hace, me sorprende terriblemente que un individuo haya sido presidente con esas condiciones tan básicas, tan elementales, ¿no? No tiene semántica, no tiene ortografía, no tiene nada, y sobre todo, y eso es lo más triste, no tiene capacidad mental. Y eso me hizo reflexionar acerca de lo expuestos que estamos los mexicanos y los seres humanos en el mundo para ser dirigidos por prácticamente retrasados mentales, ¿no? Yo estoy seguro que Vicente Fox, hay un término que determina una ligera incapacidad mental, se les llama morones. Yo estoy absolutamente seguro y reto a Fox a que lo desmienta, que él es un morón. Ahora, él engañó, porque además él siempre fue manipulado por el poder económico que lo impuso de alguna manera. Él siempre engañó con lo del cambio, y el cambio jamás se dio, y entendimos que las condiciones de él pues no eran para gobernar, sino para seguir órdenes, y las siguió de una forma muy grotesca. Marta Sahún, su esposa, que hubiera sido su vocera antes,
pues terminó por ser la protagonista de ese gobierno. Y créanme que Marta Sagún tampoco tiene o tuvo en su momento las capacidades para hacer algo en beneficio del país. Finalmente, yo diría que ese Centro Fox, que siempre me da un poco de risa porque fue un plagio del centro Carter y después también del centro Bush, perdón, fue empleado básicamente para como salones de baile, ¿no? Como un centro de diversión. Y después trató de establecer una condición de participación política diferente, ¿no? Alguna vez dijo que estaba quebrado y ahora resulta que está preparando líderes. Yo le recordaría a Vicente Fox que un líder es aquella persona que representa a las mayorías, es aquella persona que tiene la capacidad para guiar a un grupo, ¿no? Es aquella persona que emerge dentro de un grupo para decir, a ver, vamos a tratar de hacer esto, y lo lleva de manera convincente. Un líder es o fue Andrés Manuel López Obrador. Ese es un liderazgo real, es un liderazgo cuestionable, es un liderazgo que nadie puede poner en duda porque no solo logró hacer un cambio dramático en este país, consiguiendo, lo más importante, el cambio en las conciencias de los mexicanos. Y cambiar las conciencias, cambiar la reflexión, cambiar las realidades falsas que teníamos, no es fácil, no es tarea fácil, y eso solamente se le puede atribuir a un líder con las características de López Obrador. Yo creo que Fox no tiene idea de lo que es un liderazgo. Por eso decir que en el centro Fox, como él le llama, se están desarrollando liderazgos que son los que van a asumir las riendas del futuro de este país, es algo no solo grotesco, es algo absurdo, ¿no? Así Totalmente. que, bueno, pues ahora por último, hablar, por ejemplo, de los peruanos, cuando el congresista hace comparaciones de lo que el gobierno de México vive cuando establece que Sheinbaum está encamada con los cárteles, pues es una de las formas, de los insultos más fuertes que se pueden hacer, no solo por la mentira, sino también por la circunstancia del manejo del lenguaje, ¿no? Es misógino, ¿no? Totalmente misógino, grotesco, burdo, en donde, bueno, pues ya no se puede llamar a la embajadora, ¿no? Simplemente pues porque ya no existen relaciones diplomáticas, pero como decía la presidenta, siguen las relaciones de carácter cultural y seguirán las relaciones de carácter comercial. ¿Qué sentido tiene tener una relación diplomática con un gobierno espurio, con un gobierno que ha estado sustituyendo a un gobierno legítimo como el de Pedro Castillo? Pues ninguno. Yo creo que la posición del expresidente López Obrador con respecto a Ecuador y con respecto ahora a Perú, bueno, y antes también el presidente López Obrador con respecto a Perú, pues fue la posición más digna que puede asumir un país como México, que se precie de ser grande y respetable en el mundo, ¿no? Así que Perú pues se puede quedar con sus gobiernos de muy corto plazo y sobrevivir esos meses hasta que finalmente asuman una democracia que sea respetable y en donde México esté dispuesto a mantener una relación diplomática de igual a igual, mi querido Vicente. Así es. Y ese legislador machito de Perú, que chingue a su padre, entendió el que entendió por toda la referencia precisamente que estamos haciendo. Oye, Paco, los temas que están en la agenda, pero también, no sé si te diste cuenta que están rescatando a puro pinche cascajo en la oposición. Guillermo Valdés Castellanos, obviamente te suena el nombre, quien fuera director del CISEN. ¿Sí, no? ¿Ese es, Paco? Sí, ¿verdad? Bueno, escribió en Letras Libres de Enrique Krause.
Fíjate. Las balas que mataron a Carlos Manso también dejaron malherida la credibilidad de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y es extenso lo que escribe. Dice este señor que nunca se dio cuenta de las malandradas de Genaro García Luna. ¿Será porque eran cómplices? Dice, escribe, a ver, aquí está. El gobierno actual se ufana de haber reducido 32% los homicidios. Pocos le creen y si lo creen no lo valoraron o no lo valoran por la contradicción de que el mismo gobierno protege a personajes de su movimiento que son indefendibles. No hay congruencia. La voluntad política de combatir a las organizaciones criminales se disuelve en el aire en cada gira que la presidenta hace por Sinaloa, por Michoacán, por Tamaulipas y abraza a los gobernadores y cada vez que jura que AMLO es impoluto e intocable. Si la política de seguridad de Claudia Sheinbaum fuera una política de Estado, no de partido, si no tuviera como límite la defensa de los compromisos inconfesables de muchos morenistas, Carlos Manso y la alcaldía de Uruapan hubieran sido el principal aliado del gobierno federal para emprender la lucha contra el crimen organizado en Michoacán. Me parece burla, me parece de risa loca que este personaje, que fue el director del CISEN en tiempos de Genaro García Luna, cuando hacía todas sus malandradas con el crimen organizado y no se dio cuenta, o si se dio cuenta se hizo pendejo, ahora quiera dar clases a la presidenta. Y Enrique Krause, ¿no? En redes promoviendo. Extraordinario análisis de Guillermo Valdés, gran experto en temas de seguridad, sobre la incapacidad técnica, política y moral del régimen para enfrentar la violencia. Con estos expertos y con estos académicos intelectuales, ¿para qué queremos? Ya apaguemos la pinche cámara y vámonos a descansar, mi querido Paco. Qué cosas estamos viendo, ¿eh? Vicente, Norman, Jaime, rapidísimo, porque es interesante. Este tipo tuvo en su escritorio durante algunos años el expediente negro de Genaro García Luna, las relaciones con el narco, sus complicidades, lo que ganaba, desde que Genaro era 17 años, lo guardó. Si no lo vio fue porque es muy pendejo, la verdad, o cómplice, ¿sí? Y nunca lo sacó. Ese expediente me lo entregaron a mí. Ahí nace García Luna, el señor de la muerte, y me lo entregaron porque este tipo escondió el expediente García Luna, así que ya tienen idea del nivel intelectual. Después escribió un libro en el que se lo dedica en parte a García Luna, así que tuvo el expediente de García Luna desde que era un criminal a los 17 años de edad. Ahí lo guardó. Ese expediente del CISEN me lo entregaron a mí, Vicente, y nace García Luna, ya saben así de qué nivel es este tipo. Y luego lo otro, mira, porque están hablando del tema, te voy a leer algo rapidísimo, espero que nos dé tiempo. En México, durante 2006 se presentó una estrategia del gobierno en contra de las organizaciones delictivas. En ella se arrestaban a los líderes con la idea de que esto llevaría por sí solo a su desaparición. Sin embargo, fue todo lo contrario. La violencia aumentó, los grupos se fracturaron en células, lo que promovió que estos se expandieran hacia el control de territorios con mayor número de personas, por lo cual se incrementó, aquí viene la noticia, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de involucrarlos en actividades relacionadas con el crimen organizado. Eso fue 2006. Para entonces, por lo menos ya había registro de que 30,000 niños estaban reclutados por los grupos del crimen organizados y que había entre 145,000 y 245,000 niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados. 2006. Así que Calderón no hizo nada, Enrique Peña Nieto no hizo nada y el problema estalló. Los niños sicarios, niños sicarios adolescentes tenían 13 años cuando fueron reclutados, por ejemplo, por los Zetas. Hay registros, nombre y apellidos de niños que desde entre 2006 y 2018 fueron reclutados en los gobiernos de Calderón y de Peña. Así que ese problema, Vicente, se les cae rápido. 30,000 había en 2006.
30,000, imagínate, y el potencial que tenían eran entre 145,000 y 250,000. Yo visité en 2007, 2006, visité una serie de poblaciones y lo advertí en Tierra Narca. Mira, a propósito, lo advertí en Tierra Narca, había niños en poblaciones de Tierra Caliente, a donde estoy ahora, cuyo único sueño era ser narcotraficantes o matar. Y ni Calderón ni Peña nunca hicieron nada hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Vicente, Jaime, Norman, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y ahí les dejo los números nada más para que se enteren de lo que pasó con los niños y adolescentes sicarios en México, Vicente. Qué fuerte, Paco, qué fuerte. Mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar con la visita que a partir de hoy realiza Emmanuel Macron a México. Ya llegó en horas de la madrugada procedente de Brasil, a donde acudió a la cumbre del COP30 en defensa del medio ambiente. Llega Macron un poco, digamos que es una visita que tiene que ver con el tratado que México y la Unión Europea deberán renovar a partir de febrero del 2026. Es interesante esta visita en el contexto que se produce. México en estos momentos es el segundo socio comercial de Francia, por detrás de Brasil, ¿no? Y a mí me llama la atención el hecho de que Macron, quien por cierto está bastante debilitado internamente, domésticamente, porque no ha conseguido que su parlamento se ponga de acuerdo sobre un paquete económico, ha tenido muchas dificultades para sobrevivir y mantener al gobierno. Pero me llama mucho la atención que Macron haya hecho una escala en México. La presidenta de México ha dicho que el interés de México es que le devuelvan el famoso código, el código de Azcatitlán. Es un código muy interesante que contiene parte de la historia de cómo fue que el imperio azteca cayó, sucumbió después en medio de esta guerra. ¿Qué códice es, Jaime? Perdón. Azcatitlán. Azcatitlán, ok. Azcatitlán es un código que es una crónica en clave código sobre la caída del Imperio Azteca y la conquista por parte de los españoles. Pero digo que me llama la atención la llegada de Macron porque hemos visto cómo recientemente España ha intentado por todos los medios recuperar el terreno diplomático frente a México. Ya le dio varios premios, primero la Princesa de Asturias, al Museo de Antropología e Historia, a la fotógrafa Graciela Iturbide, luego el premio de las letras, que también es como si de repente España se estuviera volcando diplomáticamente para tratar un poco de dejar atrás la bronca que desató el rey Felipe VI de España con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de que España no le gusta que Francia venga a husmear en lo que es su enclave histórico, no lo sabemos, es una especulación, pero en cualquier caso, yo creo que también los franceses ya también y los españoles no se han dado cuenta que ya vivimos en otro ambiente. César, mira qué hermosos códigos, es lo que quiere recuperar la presidenta de México. Y me llama la atención que tanta gente esté poniendo tanta atención en México, en momentos en que en México ya otea hacia otros escenarios más allá de Estados Unidos, que es su principal socio comercial. Vimos como en julio pasado mandó a su secretario de Relaciones Exteriores a asistir a la cumbre de los BRICS. Yo creo que México está tanteando el escenario, porque yo creo que Estados Unidos se ha comportado de una forma bastante infantil, nos ha maltratado una y otra vez, y yo creo que México hace muy bien en explorar la vía de los BRICS. Entonces va a ser muy interesante qué se desprende de esta visita de Emmanuel Macron. Y últimamente,
y por último, me llama la atención que en la columna de Mario Maldonado hoy en el Universal insiste en esta teoría de que desde Palenque se están decidiendo, se están cocinando los amarres, la estrategia electoral, la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. Y también dicen que Andrés Manuel López Obrador se prepara para celebrar su cumpleaños el próximo 13 de noviembre, con la presencia de mucha gente y la boda de su hijo, uno de sus hijos en Cancún, y según esto, la gira que, según Mario Maldonado, está prevista en diciembre de su próximo libro. Algo que a mí no me suena, no termina de sonarme esta supuesta gira de Andrés Manuel López Obrador para presentar su último libro. Pero como ya sabes que vivimos en una era de desinformación, de rumores, pues ahí se los dejo, amigos, para que ahora sí que de botana. Así es, mi querido Jaime. Voy contigo, Norman Pearl, leyendo a Indira Kempis, la ex senadora entre 2018 y 2024. Fíjense nada más la irresponsabilidad. Si caen en cuenta, Carlos Manso no solo era el alcalde de Uruapan, era también un posible candidato a la presidencia. Piénsalo, tenían una razón de futuro para matarlo. No, qué irresponsabilidad. Por cierto, no se le olvide, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, para que apoye al maestro Jaime Hernández y sus esfuerzos independientes y alternativos con los likes, con las suscripciones, con los superchats, @Jaime Journo en lo que era Twitter y ahora es X. Cerramos con tus comentarios, querido Norman Pearl. Bueno, ahorita que hablas de Indira Kempis, sus tweets me llaman la atención porque están todos llenos de amargura, ¿no? Ella fue desdeñada, desechada por su propio partido y ahora anda, bueno, pues en la orfandad absoluta. Fíjate que yo creo que hay que hacer énfasis que el método calderonista que Carlos Manso pretendía emplear, de mátalos en caliente, pues no son compartidos con el proyecto de seguridad y del gobierno actual, pues por recaer, por descansar en métodos también extrajudiciales. Hay que recordar también que la estadística presentada por el gobierno de seguridad alienta a seguir adelante en ese sentido. Hemos ido disminuyendo la violencia de una forma dramática, y cuando digo hemos, es porque nosotros los mexicanos hemos contribuimos sensiblemente con este proyecto y ganamos absolutamente posiciones en términos de seguridad. Todos los delitos se han disminuido sensiblemente y es algo que tenemos que aplaudir y creo que tenemos de seguir. Ya llegó la presidenta, pues les recuerdo que soy Norman Pearl, que me pueden encontrar en Twitter, y buenos días a todos. De 7 a 9 en el duelo de bastonazos, no se le olvide. Bueno, hoy vamos.